La confesión de Digna aún resuena como un eco insoportable en la mente de Damián. La noche se había cerrado sobre él con un peso casi físico, como si cada sombra del salón le recordara que la versión que conocía de la muerte de su hijo Jesús no era más que un entramado de silencios. El patriarca se quedó inmóvil, con los ojos fijos en un punto indeterminado, incapaz de apartar la imagen de Digna pronunciando aquellas palabras que destruían de raíz su certeza. Pensaba en Jesús, en sus últimos días, en cómo había construido un relato para sobrevivir, y de pronto comprendía que todo aquello se desmoronaba. La idea de llamar a la Guardia Civil fue un reflejo inmediato, casi instintivo, pero enseguida la frustración y la fatiga le hicieron desistir. No quería un escándalo, no quería que la memoria de su hijo quedara expuesta al juicio público. Lo que le desgarraba era darse cuenta de que había confiado en la persona equivocada durante años, y esa herida era aún más cruel que la mentira revelada. Manuela, siempre atenta a las emociones que nadie más parecía notar, lo vio hundirse en un silencio que no presagiaba nada bueno. Se acercó a él, con la intención de sostenerlo, de recordarle que no estaba completamente solo, pero se encontró con una muralla de dolor que no cedía. Damián la miró apenas, y en ese destello de sus ojos ella entendió que la culpa, el enojo y la traición lo estaban devorando desde dentro. Intentó rodearlo con palabras de consuelo, pero chocó contra un muro invisible. La dignidad herida de un hombre que no sabía cómo gestionar la caída de su mundo. No bastaba el afecto, no bastaba la compasión, porque lo que se había roto era su fe en quienes lo rodeaban, y esa quiebra no se repara en unas horas. La mañana siguiente llegó sin que el patriarca encontrara paz en el sueño. Mientras tanto, Gabriel, ajeno aún al vendaval que estaba por arrasarlo, desayunaba con calma y abría una carta de Isabel. Cada línea de aquella misiva le devolvía una sensación que creía perdida. La expectativa de reencontrarse con una presencia que le daba seguridad. Isabel anunciaba su regreso próximo a Madrid y, por un momento, Gabriel sintió que el mundo podía volver a equilibrarse. Sin embargo, la irrupción de Begoña, cargada de planes e ilusiones, y la llamada inesperada de don Pedro quebraron ese breve instante de estabilidad. La voz grave del empresario le exigía acudir de inmediato a su casa, un mandato que no dejaba espacio para excusas. Gabriel obedeció sin cuestionar, movido por una mezcla de temor y curiosidad. Don Pedro lo recibió con la teatralidad de quien sabe manejar los tiempos de la manipulación. No tardó en dirigir la conversación hacia un terreno envenenado, las disputas con Damián. Sus frases, hiladas con precisión, buscaban sembrar la desconfianza. Con una frialdad calculada, le habló de cartas que Bernardo, su padre, había hecho llegar a Damián en el pasado. La mención de esos documentos actuó como un disparo directo al corazón de Gabriel, aunque intentó disimular. Fingió indiferencia, bajó la mirada, bebió un sorbo de café, pero por dentro el temblor era evidente. ¿Cómo podía saber tanto aquel hombre? ¿Quién le pasaba información sobre asuntos tan íntimos? Las sospechas empezaron a agitarse, y el primero en su lista fue María, la mujer con la que había compartido confidencias. Ella negó con firmeza, y aquel rechazo lo empujó a dirigir sus dudas hacia Manuela, aunque tampoco logró arrancarle nada. La inquietud lo consumía tanto que decidió actuar por su cuenta. Esperó la oportunidad y, con el sigilo de un ladrón en su propia familia, entró en la habitación de Damián. El aire olía a recuerdos y a secretos, y su corazón golpeaba con violencia mientras abría cajones y revisaba rincones. Fue entonces cuando sus manos encontraron un fajo de cartas, el testimonio escrito de su padre Bernardo. Al desplegar la primera hoja, la caligrafía conocida lo transportó a una época que creía olvidada. Cada palabra era un espejo cruel en el que se reflejaban heridas antiguas, reproches, confesiones que hablaban de ausencias y de culpas. Gabriel, que hasta ese instante había sostenido la máscara del hombre duro, del estratega implacable, se quebró. El pasado lo alcanzaba con una violencia demoledora, y en sus ojos se mezclaban las lágrimas con una rabia impotente. Ya no era el villano calculador que todos temían, sino un hijo desgarrado que descubría demasiado tarde cuánto daño había arrastrado en silencio. Mientras Gabriel se hundía en ese descubrimiento, la vida en Perfumerías de la Reina continuaba con un ritmo que parecía ajeno a las tragedias personales. Tasio se estrenaba como director oficial, y aunque la responsabilidad lo sobrepasaba, Carmen y Gaspar le ofrecían un apoyo constante que le permitía respirar. Sin embargo, no podía ignorar que la empresa estaba bajo presión. Pasión Oculta había resultado un fracaso comercial.
En ese contexto, Marta y Carmen urdieron la idea de organizar una venta privada dirigida a las clientas más influyentes, un intento desesperado por recuperar prestigio y confianza. La tensión era palpable, pero el trabajo conjunto permitía a Marta mantener ocupada la mente. Aún así, una discusión con Pelayo, su esposo, reabrió una herida conocida, la tentación de refugiarse en la bebida. Y así, entre estrategias de mercado y fragilidades personales, la familia seguía enfrentando batallas que iban más allá de los números. En el hogar de los Merino, la confesión de Digna marcaba un antes y un después. Sus hijos, Luis y Joaquín, quedaron helados al saber que la madre había contado toda la verdad a Damián sobre la muerte de Jesús. El miedo se apoderó de ellos. Temían que su tío o incluso don Pedro pudieran denunciarla y arrastrar a toda la familia a un escándalo sin retorno. Digna, sin embargo, mostraba un alivio casi sereno, como si descargara que el secreto la hubiera liberado de una condena silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin cadenas, aunque eso significara poner en riesgo el futuro de los suyos. El contraste era brutal. Donde sus hijos veían peligro, ella veía redención. Esa diferencia de miradas tensaba la atmósfera en la casa, y cada palabra intercambiada era una cuerda floja sobre un abismo. La sombra de la muerte planeaba sobre todos cuando don Pedro, como si quisiera anticiparse al destino, comenzó a retocar su testamento. Cada trazo en aquel documento era una confirmación de que se sentía en la recta final, de que su tiempo se agotaba y necesitaba dejar todo atado. Insistía en que el testamento debía leerse cuanto antes después de su fallecimiento, como si temiera que las disputas familiares convirtieran su legado en un campo de batalla. Al mismo tiempo, Digna recogía sus pertenencias con la determinación de quien sabe que ya nada la retiene en esa casa. La confesión había cortado de raíz el poder de Pedro sobre ella. La prisión en la que había vivido durante años se desmoronaba, y su salida era inevitable. Cada objeto guardado en la maleta era un símbolo de resistencia, de un futuro incierto pero libre. El hallazgo de las cartas no fue un simple descubrimiento, sino una auténtica detonación interior. Gabriel permaneció de pie en la habitación de Damián con los papeles temblando entre sus manos, como si estuviera sosteniendo fragmentos ardientes que quemaban tanto la piel como la memoria. Las palabras escritas por Bernardo le devolvían a un niño que nunca había dejado de ser. Un niño que esperaba respuestas, un hijo que buscaba reconocimiento y que en su adultez había convertido esa carencia en armadura. Leer cómo su padre justificaba decisiones, cómo explicaba ausencias con frases cargadas de un amor distante y culposo, fue una experiencia insoportable. Gabriel se dejó caer en la cama, incapaz de mantener la rigidez de siempre. El silencio del cuarto se transformó en un espejo cruel. Por primera vez, se vio a sí mismo no como un hombre poderoso, sino como alguien herido que jamás cicatrizó del todo. Las emociones lo arrastraban en un torbellino que iba desde la furia hasta la melancolía más absoluta. El resentimiento hacia Damián, hacia su familia, hacia cualquiera que hubiera ocultado esas cartas, crecía con la fuerza de un incendio. Pero al mismo tiempo aparecía la ternura de recordar los pocos momentos felices con su padre, instantes tan fugaces que resultaban más dolorosos que reconfortantes. En su interior se libraba una guerra imposible. La necesidad de proteger su máscara de villano frente al mundo y el deseo de derrumbarse, de gritar, de llorar como el hijo que nunca había sido escuchado. Esa contradicción lo paralizaba. A cada carta que desdoblaba, más nítido se hacía el retrato de un pasado construido sobre el abandono y la traición. Begoña entró en escena sin prever la tormenta que iba a encontrar. Se topó con Gabriel en un estado que pocas veces había visto. Ojos enrojecidos, respiración entrecortada, el rastro evidente de alguien que acababa de ser golpeado por una verdad devastadora. Intentó preguntarle qué ocurría, pero Gabriel reaccionó con brusquedad, guardando las cartas con manos temblorosas y evitando cualquier contacto visual. El miedo de Begoña fue inmediato. Reconocía en él la vulnerabilidad de un hombre al borde del colapso. Sin embargo, sabía que insistir demasiado podía provocar que se cerrara por completo. Optó por quedarse a su lado en silencio, como una presencia discreta pero firme, esperando a que él mismo decidiera abrirse. Y aunque Gabriel no pronunció palabra, el leve temblor de su cuerpo revelaba más de lo que quería admitir. La confesión de Digna seguía reverberando en paralelo, afectando a todos como ondas expansivas tras una piedra arrojada en el agua. Damián, desde su rincón, no lograba sacudirse el peso de la verdad. Había pasado la noche en vela, recordando el rostro de Jesús, la forma en que lo perdió,
y ahora se encontraba atrapado entre la furia hacia Digna y la impotencia de no poder cambiar nada. Manuela volvió a acercarse, consciente de que la herida que se había abierto en él no se cerraría con rapidez. Le habló de esperanza, de la posibilidad de que cada revelación, por dolorosa que fuera, significara también una puerta hacia una paz más auténtica. Pero Damián apenas podía escuchar. Sus pensamientos estaban nublados por la certeza de que, durante años, había compartido techo y vida con una mujer que le ocultaba la verdad más desgarradora. En el círculo de los Merino, Luis y Joaquín discutían sin descanso. El miedo de ser arrastrados en la caída de su madre los hacía chocar entre sí, incapaces de decidir si lo mejor era callar o enfrentar a don Pedro. Joaquín, más impulsivo, hablaba de buscar soluciones drásticas, incluso de poner tierra de por medio. Luis, más prudente, insistía en mantener las apariencias. En el centro de todo, Digna escuchaba en silencio, con una serenidad inesperada. Por primera vez en décadas, sentía que había hecho lo correcto, liberar su conciencia. No importaba el riesgo, porque había alcanzado un punto en el que el silencio era peor que cualquier condena. Esa calma desconcertaba a sus hijos, que no podían comprender cómo la mujer que siempre se había aferrado a las apariencias ahora se mostraba tan dispuesta a enfrentar la tempestad. Mientras tanto, Tasio intentaba desempeñar su papel de nuevo director. La carga era demasiado grande, y cada paso que daba en la fábrica parecía mirado con lupa. Los trabajadores observaban, algunos con respeto, otros con dudas, y esa presión lo hacía sentirse un impostor. Carmen y Gaspar trataban de reforzarlo, convenciéndolo de que estaba preparado, de que su sensibilidad podía ser un valor añadido en un mundo dominado por la ambición. Pero las cifras no mentían. Pasión Oculta había sido un fracaso y el futuro de la empresa exigía soluciones inmediatas. La venta privada que Marta y Carmen planeaban se convertía en una esperanza, en un intento desesperado de demostrar que aún había margen para resurgir. Tasio lo sabía y, a pesar de sus temores, decidió apoyar con todas sus fuerzas la iniciativa. La herida abierta en Marta era distinta, pero igualmente peligrosa. Mientras organizaba la venta privada, sentía que por fin recuperaba un propósito, que su energía encontraba un cauce. Sin embargo, la discusión con Pelayo la golpeó donde más dolía, en la fragilidad de sus propias decisiones. Cuando la tentación del alcohol reapareció, Marta la enfrentó con una mezcla de vergüenza y deseo de evasión. La botella en sus manos representaba tanto el escape como el fracaso. Y en ese dilema se reflejaba la paradoja de su vida. Una mujer capaz de liderar estrategias de mercado, pero incapaz de dominar la batalla íntima contra sus demonios. Don Pedro, desde su posición de estratega oscuro, observaba a todos con la calma de quien cree tener el control absoluto. La modificación de su testamento era más que un trámite. Era su manera de asegurarse de que, incluso después de su muerte, seguiría marcando el rumbo de todos. Su obsesión por el legado lo llevaba a planear cada detalle, como si pudiera controlar incluso el futuro desde la tumba. Sin embargo, su mirada empezaba a perder brillo, como si supiera que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada palabra escrita en ese documento era un recordatorio de su inminente final, y quizás por eso, más que nunca, necesitaba que Gabriel cayera en sus redes, para tener la certeza de que su influencia no desaparecería con su último aliento. El contraste entre la libertad recién conquistada de Digna y la decadencia de Pedro era brutal. Ella preparaba sus cosas con un alivio que desafiaba cualquier lógica, mientras él se hundía en la obsesión de controlar lo incontrolable. El matrimonio, que durante años había funcionado bajo el signo del chantaje y la sumisión, llegaba a su desenlace definitivo. Una mujer que huía hacia la verdad y un hombre que se encerraba en las sombras de su poder menguante. Era el cierre de un ciclo, y aunque ambos lo sabían, cada uno lo vivía desde extremos opuestos del alma. Gabriel permaneció encerrado en sí mismo, como si el descubrimiento de las cartas hubiera erigido un muro invisible entre él y el resto del mundo. Cada palabra de Bernardo resonaba en su mente como un martillo incansable, incapaz de darle tregua. Se preguntaba cómo era posible que su padre hubiera confiado en Damián para guardar aquellos documentos y no en él, su propio hijo. Esa herida de confianza se sentía más punzante que la revelación de cualquier secreto. Para Gabriel, no era solo leer cartas viejas, era reencontrarse con la certeza de que siempre había sido un espectador de segunda fila en su propia familia, desplazado por decisiones que lo condenaban a la periferia de los afectos. El hombre fuerte, el estratega que imponía miedo en las reuniones, se desmoronaba en soledad,
incapaz de sostener la máscara cuando nadie lo veía. Las sospechas no tardaron en multiplicarse. La primera persona en su lista fue María, porque había estado cerca de Damián y siempre había demostrado una habilidad sorprendente para conseguir información sensible. Su relación con Andrés y su carácter reservado la convertían en una candidata lógica a los ojos de Gabriel. Pero cuando la confrontó, María reaccionó con firmeza y una honestidad que lo desarmó. La mujer, aún en medio de sus propias luchas personales, no dudó en mirarlo a los ojos y negarlo todo. Aquella seguridad lo obligó a retroceder, aunque en su interior quedó una chispa de duda imposible de apagar. Al no obtener lo que buscaba, Gabriel dirigió entonces su mirada hacia Manuela, convencido de que su cercanía con Damián la convertía en cómplice de los secretos que lo rodeaban. La interpeló con insinuaciones, con silencios cargados de amenaza, pero tampoco logró arrancarle nada. Esa impotencia aumentaba su desesperación, porque significaba que alguien sabía demasiado y él no podía descubrir quién. El efecto psicológico era devastador. Gabriel, que había construido toda su vida sobre la idea de controlar cada pieza del tablero, se encontraba ahora atrapado en un laberinto sin salida. Las cartas de Bernardo lo habían despojado de la narrativa que lo mantenía en pie. Cada frase escrita por su padre era una acusación velada. Te quise, aunque no lo supiste, debí estar ahí, pero no lo estuve. Palabras que, en otro contexto, podrían sonar como consuelo, pero que en ese instante se volvían cuchillos girando en la herida. No era el cariño lo que recibía, sino la confirmación de un abandono irreparable. Esa mezcla de ternura y traición lo paralizaba. Se odiaba por sentir emoción en cada línea, porque eso significaba que todavía anhelaba el amor de un padre que nunca le dio lo suficiente. Begoña, atenta a todo, percibía el derrumbe con claridad. No necesitaba que Gabriel le explicara lo que pasaba. Bastaba con verlo para entender que se encontraba en un estado de vulnerabilidad que rozaba el abismo. Había algo en sus gestos, en la manera en que pasaba la mano por el rostro, en su mirada perdida, que hablaba de un sufrimiento antiguo reabierto de golpe. Para Begoña, acostumbrada a lidiar con sus propios fantasmas desde la muerte de Jesús, aquel dolor ajeno se volvía insoportable. Quiso acercarse, tenderle una palabra de aliento, pero se encontró con la resistencia habitual. Gabriel prefería disfrazar el sufrimiento con irritación. Sin embargo, en el silencio compartido, ella alcanzó a ver el verdadero rostro de un hombre que ya no podía sostener el papel de villano impenetrable. El contraste con la calma de Digna era abrumador. Mientras ella recogía sus pertenencias con el alivio de quien por fin rompe cadenas, Gabriel se hundía en el fango de sus recuerdos. Digna había decidido liberarse contando la verdad, aunque eso implicara un futuro incierto. Gabriel, en cambio, se veía atrapado en una prisión de palabras que no podía compartir con nadie. La diferencia entre ambos era una paradoja cruel. La confesión había traído paz a una mujer sometida durante años, pero había destruido al hombre que hasta entonces se creía dueño de sí mismo. Aquella ironía marcaba la tensión en el ambiente familiar, dejando claro que la verdad nunca impacta a todos de la misma manera. En la fábrica, mientras tanto, la vida seguía su curso. Tasio intentaba cumplir con sus nuevas responsabilidades, rodeado de Carmen y Gaspar, que lo alentaban con gestos de confianza. Pero cada decisión se sentía como una losa sobre sus hombros. La noticia del fracaso de Pasión Oculta lo perseguía, y Marta, en un intento de salvar la situación, se volcaba en la organización de la venta privada. Sin embargo, en su interior, Marta estaba librando otra guerra. El recuerdo de la botella que había sostenido la noche anterior seguía vivo, y aunque había logrado resistirse, sabía que estaba caminando sobre un terreno resbaladizo. Su encuentro con Pelayo, lleno de reproches y tensiones, no había hecho más que avivar la tentación. En su fragilidad, Marta reflejaba lo que ocurría en casi todos. Una vida de apariencias sostenidas sobre cimientos cada vez más frágiles. Gabriel no dejaba de darle vueltas a la pregunta esencial. ¿Por qué Damián había guardado aquellas cartas en secreto? La idea de que su tío hubiera sido el confidente de su padre lo llenaba de rabia y de celos. No se trataba solo de documentos, sino de un vínculo robado. Para Gabriel, significaba que su padre había confiado más en su hermano que en él, que lo había considerado incapaz de soportar la verdad. Esa idea lo desgarraba, porque le confirmaba que siempre había sido el hijo relegado, el que debía ganarse a pulso cada migaja de reconocimiento. Era como si toda su vida hubiera estado condenada a ser el eco de los demás, y no la voz propia que tanto se esforzaba en proyectar. La rabia lo llevó a un impulso casi desesperado.
Quería destruir las cartas, quemarlas, hacerlas desaparecer para borrar el dolor que le producían. Pero cada vez que intentaba arrancar una hoja, algo en su interior lo detenía. Era como si necesitara castigarse leyéndolas una y otra vez, como si quisiera grabar en su memoria cada palabra para no olvidar nunca la herida. Esa contradicción lo mantenía en vilo, atrapado entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de hacerlo. Begoña, desde la puerta, lo observaba con una mezcla de compasión y miedo, consciente de que estaba ante un hombre que se debatía entre dos abismos, la furia y la desesperanza. En medio de ese derrumbe íntimo, don Pedro movía sus fichas con la seguridad de quien cree dominar la partida. Había sembrado la semilla de la desconfianza en Gabriel y ahora solo tenía que esperar a que germinara. Para él, el sufrimiento de los demás no era un problema, sino una herramienta. Cada lágrima de Gabriel, cada reproche de Damián, cada miedo de los Merino, todo formaba parte de un tablero que Pedro pretendía controlar hasta su último suspiro. Lo que no preveía era que su tiempo se agotaba y que, en esa carrera contra la muerte, el odio y la manipulación podían volverse en su contra. Gabriel pasó la noche atrapado en un torbellino de emociones que no lo dejaron en paz ni un solo minuto. Se sentó en el suelo, con las cartas extendidas frente a él como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de recomponer. Las releía una y otra vez, buscando entre las líneas algún rastro de ternura que le diera fuerzas, pero lo que encontraba era siempre lo mismo. La confirmación de un padre ausente, la huella de un amor que nunca supo expresarse. Cada palabra era un espejo que le devolvía la imagen de un hijo olvidado, y esa revelación se convertía en un ácido que corroía lentamente la coraza con la que había aprendido a vivir. El dolor no era solo por lo que había perdido en el pasado, sino por darse cuenta de que todo su presente estaba edificado sobre esa carencia nunca reconocida. Begoña trató de sostenerlo en silencio, pero percibía que su presencia, en lugar de aliviar, provocaba en Gabriel un malestar añadido. Él se debatía entre el impulso de pedirle ayuda y la imposibilidad de mostrarse vulnerable frente a alguien que lo conocía demasiado bien. En un gesto desesperado, se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Begoña intentó detenerlo con una mano en su brazo, pero él se zafó con brusquedad, no por rechazo hacia ella, sino porque no soportaba que nadie lo viera así, desnudo de máscaras. Aquella reacción hirió a Begoña, aunque entendía que la furia no era contra ella. Se quedó allí, inmóvil, con el corazón encogido, consciente de que acompañar a Gabriel significaba aceptar incluso esos momentos en los que él la rechazaba. Mientras tanto, en la casa de los Merino, Digna tomaba decisiones que marcarían un punto de no retorno. Tras años de silencio y sumisión, la confesión a Damián había roto el último eslabón que la mantenía encadenada a don Pedro. Con una serenidad que sorprendía incluso a sus hijos, empezó a recoger sus pertenencias. Cada vestido doblado y guardado en la maleta era una declaración de independencia. Luis y Joaquín observaban con una mezcla de miedo y desconcierto, incapaces de comprender cómo su madre podía mostrarse tan tranquila cuando el futuro de todos pendía de un hilo. Para ellos, la confesión significaba riesgo, amenaza, posible escándalo. Para Digna, en cambio, significaba respirar después de décadas de asfixia. Esa diferencia irreconciliable los distanciaba, y en cada mirada de sus hijos ella veía no solo temor, sino también un reproche silencioso. Don Pedro, ajeno a los detalles de esa mudanza emocional, seguía concentrado en ajustar su testamento. Era consciente de que la muerte se acercaba, y ese presentimiento lo hacía aferrarse con más fuerza a la idea de dejar todo bajo su control. En su despacho, repasaba cada cláusula con la meticulosidad de un general que organiza su última batalla. No se trataba solo de bienes materiales, sino de un mensaje encriptado para quienes quedaran atrás. Quería que, incluso muerto, su voz siguiera resonando como la de un juez inapelable. La obsesión de Pedro por moldear el destino de los demás se volvía aún más cruel al contrastar con la liberación de Digna. Mientras ella ganaba paz al soltar, él se aferraba a las cadenas del poder como si fueran su única salvación. En la fábrica, Tasio se enfrentaba a su primera gran crisis como director. El fracaso de Pasión Oculta pesaba sobre sus hombros como una losa imposible de mover. Cada mirada de los trabajadores parecía cuestionar su capacidad, y esa sensación de estar bajo juicio permanente lo consumía. Carmen y Gaspar intentaban reforzarlo, recordándole que la sensibilidad podía ser una fortaleza, no una debilidad. Sin embargo, Tasio dudaba de sí mismo en cada decisión,
consciente de que una sola equivocación podría costarle no solo el respeto de la plantilla, sino también la confianza de su padre. La venta privada organizada por Marta y Carmen se convirtió en su tabla de salvación, aunque sabía que el éxito o el fracaso recaería inevitablemente sobre él. La presión era insoportable, y aún así decidió mantenerse firme, convencido de que huir no era una opción. Marta, por su parte, estaba atrapada en un laberinto personal que iba más allá de la empresa. La discusión con Pelayo había abierto viejas heridas que no lograba cerrar. Cada palabra de reproche había resonado como un recordatorio de sus fracasos más íntimos, y la tentación del alcohol volvió a aparecer con la fuerza de una sombra conocida. Se encontraba en una cuerda floja. Por un lado, necesitaba demostrar que era capaz de sacar adelante un proyecto. Por otro, su fragilidad emocional la empujaba a buscar refugio en el único lugar que siempre había encontrado alivio inmediato, aunque fuese destructivo. Aquella dualidad la desgarraba. Marta sabía que recaer significaría perder mucho más que la confianza de su esposo. Sería aceptar que no podía vencer a sus propios demonios. Y en ese dilema se jugaba no solo el presente de la fábrica, sino también su dignidad personal. En paralelo, Gabriel volvía a sumergirse en las cartas, incapaz de dejarlas a un lado. Había algo masoquista en su comportamiento. Cuanto más dolor encontraba en esas palabras, más necesitaba leerlas. Era como si se castigara a sí mismo por seguir anhelando un padre que nunca supo serlo. Esa contradicción lo mantenía en un estado febril, al borde de la desesperación. En un arranque de furia, golpeó la mesa con el puño, dejando escapar un grito ahogado que estremeció a Begoña. Pero justo después, el mismo hombre que parecía capaz de incendiarlo todo se derrumbó en silencio, con los hombros encorvados y la mirada perdida. Begoña, sin decir nada, se sentó a su lado. No lo tocó, no lo interrumpió. Simplemente lo acompañó en ese vacío, como si supiera que a veces el mayor acto de amor era sostener en silencio. El contraste entre la fragilidad de Gabriel y la serenidad de Digna se volvía cada vez más evidente. Él, atrapado en un pasado que lo destrozaba. Ella, liberada al fin de las cadenas del silencio. Ese paralelismo mostraba la crudeza de la verdad. Para algunos, revelar un secreto significaba paz. Para otros, descubrirlo era una condena. La casa de los Merinos se transformaba en un escenario de despedidas. Digna cerrando un ciclo, Pedro aferrado a su control, y sus hijos perdidos entre el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, en el universo de los de la reina, Gabriel encarnaba la imagen opuesta. Un hombre que había dedicado toda su vida a ocultar su vulnerabilidad y que, de pronto, se encontraba frente al espejo más cruel de todos, el que le recordaba que nunca dejó de ser un hijo herido. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía impregnar cada rincón. Don Pedro, convencido de que todavía podía manipular a Gabriel, subestimaba el impacto que aquellas cartas tendrían en él. No veía al hombre quebrado, solo al aliado potencial. No entendía que, lejos de fortalecerlo, lo había hundido aún más en un océano de culpas. En su ceguera, Pedro seguía moviendo fichas en un tablero que creía controlar, sin darse cuenta de que algunas piezas ya no respondían a su estrategia. El final del día se acercaba, y con él, la certeza de que cada decisión tomada en esas horas tendría consecuencias irreversibles. La jornada terminó con un silencio espeso que cubría a todos como un manto inevitable. Gabriel, tras horas de encierro con las cartas de Bernardo, salió finalmente de la habitación con un rostro irreconocible. Los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada y el gesto quebrado mostraban que aquel hombre que siempre había proyectado frialdad se encontraba al límite. Caminó por la casa sin rumbo fijo, como si buscara un lugar donde dejar la carga, pero en realidad lo único que encontraba eran rincones que le devolvían recuerdos indeseados. No había espacio para descansar, porque el verdadero campo de batalla estaba dentro de sí mismo. Ese hijo abandonado que había intentado olvidar despertaba con fuerza, reclamando una verdad que ya no podía silenciarse. Don Pedro, mientras tanto, ultimaba cada detalle de su testamento con la impaciencia de un hombre consciente de que su tiempo se agotaba. Ordenaba, corregía, añadía notas como si aquel documento pudiera prolongar su poder más allá de la tumba. La idea de que su voluntad siguiera imponiéndose después de muerto le resultaba la única forma de seguir existiendo. Exigía que el testamento fuera leído inmediatamente tras su fallecimiento, convencido de que ese acto sellaría la grandeza de su legado. Lo que Pedro no veía era que su obsesión lo aislaba. Ya nadie lo escuchaba con devoción,
y las sombras de su propia casa parecían recordarle que el control se escapa incluso al más calculador de los hombres cuando la muerte está cerca. Digna, por el contrario, había tomado la decisión definitiva de irse. Se movía por la casa con una calma que resultaba casi inquietante, recogiendo cada una de sus pertenencias sin mirar atrás. Para ella, cada objeto guardado en una maleta era una victoria personal, un recordatorio de que había dejado de ser prisionera del miedo. Luis y Joaquín intentaban disuadirla, pero sus palabras se perdían frente a la convicción de una mujer que había soportado demasiado. La confesión a Damián la había liberado, y aunque sabía que podía costarle caro, no estaba dispuesta a vivir ni un minuto más bajo el yugo de Pedro. Esa determinación transformaba su rostro. Ya no era la esposa sometida, sino alguien que reclamaba al fin su derecho a la verdad y a la paz. El eco de la confesión seguía retumbando en Damián, que no encontraba consuelo. Manuela lo acompañaba, pero sus intentos eran inútiles ante la magnitud de la herida. Para Damián, saber que Jesús había muerto de un modo distinto al que siempre creyó significaba revivir la tragedia desde el principio. Era como perder a su hijo otra vez, con la diferencia de que ahora la muerte estaba teñida de engaño. La figura de Digna, durante años sujeta a silencios, se transformaba en la encarnación de esa traición. Y sin embargo, había una parte de él que comprendía la necesidad de hablar, aunque la ira todavía lo cegaba. Esa dualidad lo mantenía en vilo, entre la rabia y la melancolía, incapaz de encontrar un lugar donde apoyarse. En la fábrica, Tasio lidiaba con su primer día como director oficial. El fracaso de Pasión Oculta lo obligaba a reaccionar, y la venta privada organizada por Marta y Carmen se convertía en la única salida posible. Gaspar lo animaba, Carmen le repetía que no estaba solo, pero Tasio sentía que cada paso era un examen del que podía salir derrotado. Su inseguridad era evidente, aunque la intentaba disimular. El peso de su apellido lo aplastaba más que la responsabilidad empresarial. Era consciente de que, si fracasaba, no solo él perdería, sino toda la familia. Esa presión lo acompañaba en cada reunión, en cada mirada de los empleados, que lo observaban como si esperaran un error. Y aunque su juventud le daba energía, la duda lo corroía. Marta, en paralelo, se enfrentaba a una batalla silenciosa contra sí misma. La discusión con Pelayo había reabierto heridas profundas, y la tentación del alcohol volvió a colarse en su vida como una sombra que nunca desaparecía. Mientras preparaba la venta privada, intentaba convencerse de que estaba bien, de que podía resistir. Pero el deseo de beber era un fantasma que la seguía a cada paso, recordándole que la caída podía estar a la vuelta de la esquina. Para ella, volcarse en el trabajo era la única manera de luchar contra esa tentación, aunque sabía que no siempre sería suficiente. Su fragilidad era un secreto a voces, y cada pequeño tropiezo podía significar un retroceso devastador. En el centro de todo, Gabriel volvía una y otra vez a las cartas, incapaz de dejarlas. El dolor lo consumía, pero al mismo tiempo no podía renunciar a esas palabras que lo conectaban con su padre. Era una paradoja cruel. Aquellas cartas eran su condena, pero también el único vínculo que le quedaba. Se odiaba por llorar, se odiaba por sentirse débil, pero no podía evitarlo. Su rabia hacia Damián crecía con cada línea, convencido de que su tío había tenido algo que él nunca, la confianza de Bernardo. Esa idea lo quemaba por dentro, porque lo reducía a lo que siempre había temido ser. El hijo invisible, el sobrino marginado, el hombre que vivía a la sombra de los demás. Y en ese reconocimiento se encontraba el germen de su derrumbe. Begoña, incapaz de mirar hacia otro lado, se mantenía a su lado con paciencia. No intentaba forzar palabras ni exigir explicaciones, solo lo acompañaba, sabiendo que a veces la mayor fortaleza consiste en permanecer. Gabriel, aunque no lo reconociera, encontraba en esa presencia un ancla. No era suficiente para calmar el dolor, pero sí para evitar que se hundiera del todo. En su interior, se debatía entre el impulso de dejarla entrar en sus heridas y el miedo de mostrarle un rostro que no encajaba con la imagen que siempre había proyectado. Ese conflicto lo paralizaba, pero también lo humanizaba, revelando al hombre detrás del villano. La casa de los Merino se transformó en un escenario de despedidas. Digna bajó las escaleras con su maleta, sin mirar atrás. Sus hijos la siguieron con los ojos llenos de miedo, incapaces de detenerla. Pedro, desde su despacho, continuaba escribiendo, convencido de que todavía tenía el control. Nadie lo contradijo, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. El poder que tanto había ejercido se estaba desmoronando sin que él lo advirtiera.
Y en ese contraste se encontraba el corazón de este capítulo. Mientras algunos se liberaban contando la verdad, otros quedaban atrapados en las cadenas de un pasado que ya no podían controlar. El aire en la casa se había vuelto irrespirable. Don Pedro, encerrado en su despacho, repasaba una y otra vez su testamento, convencido de que cada línea escrita era un recordatorio de su poder. Pero la realidad que lo rodeaba contaba otra historia. La de un hombre solo, consumido por la obsesión de controlar lo incontrolable. Su cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste, y aunque se negaba a admitirlo, sabía que la muerte estaba cerca. Esa certeza lo empujaba a apretar con más fuerza las riendas de su legado, como si pudiera atar con palabras lo que el tiempo inevitablemente desataría. No había ternura en sus gestos, solo el miedo disfrazado de autoridad. Y en ese miedo se escondía la fragilidad de alguien que, al final, había perdido la batalla más importante, la de mantener a su familia unida. Mientras tanto, Gabriel no encontraba salida a su laberinto interior. Las cartas de Bernardo lo habían dejado en ruinas, y cada intento de recomponerse lo hundía más en la desesperanza. Vagaba por la casa como un fantasma, sin rumbo, cargando con papeles que parecían tener vida propia. A veces los apretaba contra el pecho, como si en ellos pudiera encontrar consuelo. Otras, los dejaba caer al suelo y los pisoteaba con rabia, como si así pudiera borrar el pasado. Begoña lo observaba desde una distancia prudente, comprendiendo que cualquier intento de acercamiento directo podía provocar un estallido. Había aprendido a leer el lenguaje de su dolor, a saber cuándo era momento de hablar y cuándo era mejor callar. Y en ese silencio compartido se gestaba una extraña complicidad, marcada por la certeza de que incluso los más fuertes pueden quebrarse. La figura de Digna, en cambio, irradiaba una calma inesperada. Bajaba las escaleras con su maleta como si estuviera dejando atrás una prisión. Sus hijos, Luis y Joaquín, la miraban con ojos de incredulidad, sin poder comprender cómo podía marcharse en medio de un huracán. Para ellos, la confesión había significado peligro y vergüenza, para ella, significaba libertad. Cada paso que daba hacia la puerta era un acto de valentía, una afirmación de que ya no estaba dispuesta a vivir bajo el chantaje de Pedro. Esa serenidad descolocaba a todos, porque en el rostro de Digna no había miedo, sino una paz que contrastaba brutalmente con la tensión que dominaba a los demás. Era como si, después de tantos años de silencio, hubiera encontrado al fin la voz que necesitaba. Damián, aún hundido en el dolor, sintió el vacío de esa partida más que nadie. La confesión de Digna lo había destrozado, pero verla irse era como revivir la pérdida una vez más. Su corazón se debatía entre la ira y la compasión. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero al mismo tiempo comprendía que guardar aquel secreto durante tanto tiempo había sido también una forma de condena. Manuela permanecía a su lado, intentando sostenerlo, pero no había palabras que pudieran reparar la fractura. Para Damián, la traición de Digna era una herida abierta que no cicatrizaría fácilmente. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una parte de él deseaba que aquella mujer encontrara la paz que tanto buscaba, aunque eso significara alejarse de todos. La fábrica, lejos de aquel drama familiar, seguía funcionando como un reflejo de la tensión que se vivía en las casas. Tasio se enfrentaba a la prueba de demostrar su valía como director, y la presión lo estaba consumiendo. El fracaso de Pasión Oculta era una sombra que se proyectaba sobre cada decisión. Carmen y Gaspar trataban de sostenerlo, pero la inseguridad se notaba en cada gesto. La venta privada organizada por Marta y Carmen se convirtió en la única esperanza para salvar el prestigio de la marca. Marta, sin embargo, luchaba contra sus propios demonios. La tentación del alcohol seguía persiguiéndola, y aunque intentaba ocultarlo, sabía que estaba al borde de una recaída. Pelayo, en lugar de ayudarla, intensificaba la presión con discusiones que la debilitaban aún más. Y en ese escenario, cada paso que daban era un recordatorio de que no solo estaba en juego el futuro de la empresa, sino también la estabilidad emocional de quienes la dirigían. La soledad de Gabriel alcanzó su punto máximo cuando se quedó a solas con las cartas en mitad de la noche. Encendió una lámpara tenue y volvió a leer cada línea con los ojos cargados de lágrimas. Allí estaba todo: las excusas de un padre ausente, las culpas de un hombre que había dejado más vacíos que certezas. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ya no podía sostener la imagen del villano calculador, porque frente a esas palabras se revelaba únicamente como un hijo herido. En ese instante, recordó cada mirada que había intercambiado con Damián, cada gesto de desaprobación, cada silencio.
Y comprendió que no se trataba solo de un secreto familiar, sino de toda una vida construida sobre la sensación de no ser suficiente. Esa certeza lo derrumbó por completo, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta. Don Pedro, ignorante de la magnitud del derrumbe de Gabriel, continuaba creyendo que lo había manipulado con éxito. Pero lo que había provocado no era fortaleza, sino un quiebre que podía volverse en su contra. El empresario, enfermo y obsesionado, no entendía que sus juegos de poder estaban destruyendo más de lo que controlaban. La modificación de su testamento, lejos de ser una medida de orden, se convertía en el símbolo de su incapacidad de soltar. Pedro creía que podía seguir manejando a todos desde la tumba, sin darse cuenta de que la verdadera victoria estaba en la libertad que otros empezaban a conquistar. Digna lo había demostrado con su partida, y Gabriel lo demostraba en su propio derrumbe. Ya nada sería igual, porque la verdad había marcado un antes y un después imposible de revertir. El contraste final de este capítulo se dibujaba con nitidez. Una mujer que recuperaba la paz al soltar su secreto, un hombre que se consumía por aferrarse al control, y otro que se derrumbaba al descubrir que el pasado que lo había formado era una herida abierta. Todos, en su manera particular, se enfrentaban al mismo dilema: aceptar la verdad o seguir atrapados en las cadenas del silencio. Y mientras las cartas permanecían extendidas sobre la mesa, como testigos mudos de un legado envenenado, el eco de la confesión de Digna resonaba en cada rincón, recordando a todos que la libertad siempre tiene un precio. La madrugada avanzaba lentamente, y en la casa de los Merino el eco de los pasos de Digna resonaba como un anuncio de ruptura definitiva. Ella cerró la puerta con suavidad, como si quisiera despedirse sin hacer ruido, pero el silencio que quedó después fue ensordecedor. Había pasado toda una vida atada a los designios de Pedro, soportando chantajes y culpas, y ahora, por primera vez, caminaba hacia un futuro incierto pero suyo. Sus hijos, Luis y Joaquín, la observaron desde la ventana con un dolor que no sabían expresar. Querían detenerla, pero no tuvieron fuerzas. En sus rostros se mezclaban el miedo y el orgullo. Miedo por lo que podría venir, orgullo por ver a su madre recuperar una dignidad que durante años había parecido perdida. Ese instante quedaría grabado en sus memorias como el día en que Digna se liberó de su prisión. Don Pedro, en cambio, permanecía en su despacho, inclinado sobre el testamento como un general que organiza sus últimas batallas. Estaba convencido de que con ese documento aseguraría su poder incluso después de muerto. Sus manos temblaban al sostener la pluma, pero su convicción no flaqueaba. Cada cláusula añadida era una confirmación de su obsesión por controlar a todos. Lo que no comprendía era que su legado, lejos de unir, estaba sembrando aún más división. Al insistir en que el testamento fuera leído inmediatamente tras su fallecimiento, dejaba claro que lo que buscaba no era justicia, sino la continuidad de su dominio. La ironía era cruel. Mientras Digna encontraba la paz al soltar, él se hundía más en la esclavitud del poder, incapaz de aceptar que la muerte no se puede gobernar. En otra parte de la casa, Gabriel permanecía en un estado de derrumbe absoluto. Las cartas seguían desplegadas frente a él, como si fueran testigos de un juicio al que había sido sometido sin posibilidad de defensa. Había llorado, había gritado, había golpeado la mesa con furia, pero nada de eso aliviaba el peso en su pecho. Por primera vez en años, se sentía desnudo de todas sus máscaras. El hombre calculador, el estratega temido, había desaparecido, dejando en su lugar a un hijo herido que nunca recibió el amor que necesitaba. Begoña lo acompañaba en silencio, comprendiendo que no había palabras capaces de reparar esa herida. Su mera presencia era un ancla, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún quedaba alguien dispuesto a estar a su lado. Y en ese gesto silencioso, Gabriel encontró un respiro mínimo en medio del tormento. La fábrica, en contraste, seguía siendo escenario de luchas distintas pero igual de intensas. Tasio intentaba mantener el rumbo como director, enfrentándose a la presión de demostrar que podía estar a la altura. Carmen y Gaspar no lo dejaban solo, pero la responsabilidad pesaba sobre él como una carga insoportable. Marta, sumida en su propia batalla contra el alcohol, volcaba su energía en la organización de la venta privada, convencida de que ese evento podía marcar un punto de inflexión para la empresa. Sin embargo, la tensión con Pelayo seguía siendo un obstáculo que amenazaba con arruinarlo todo. En ese ambiente, cada personaje se debatía entre la lucha por el éxito y la lucha contra sus propios demonios, reflejando que las verdaderas batallas rara vez se libran en los números o en los contratos, sino en el interior de cada uno. Damián continuaba sumido en un dolor insoportable.
La confesión de Digna lo había dejado desarmado, incapaz de recomponerse. Sentía que había perdido a su hijo Jesús por segunda vez, y esta vez la herida llevaba el nombre de la traición. Manuela seguía a su lado, intentando sostenerlo, pero él apenas la escuchaba. La imagen de Digna confesando la verdad lo perseguía como un fantasma. Y aunque la ira lo dominaba, en el fondo sabía que esa confesión había sido también una forma de liberación. Esa dualidad lo desgarraba, porque comprendía que odiaba y respetaba a Digna al mismo tiempo. Era un sentimiento imposible de procesar, y por eso permanecía atrapado en el silencio, como si cada palabra pudiera abrir una herida aún más grande. El capítulo cerró con un contraste brutal entre tres escenas. Por un lado, Digna caminando hacia su libertad, con la cabeza erguida y el corazón aliviado. Por otro, don Pedro hundido en su despacho, obsesionado con un testamento que simbolizaba su incapacidad de soltar. Y en paralelo, Gabriel derrumbado sobre las cartas de su padre, dejando ver que detrás de toda su dureza solo había un hombre marcado por el abandono. Tres destinos distintos, tres maneras de enfrentarse a la verdad. La serie mostraba así que la libertad no siempre llega con la victoria, sino con la aceptación de lo inevitable. Y en ese cierre quedaba claro que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual en Perfumerías de la Reina.